Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en este momento en contacto con el abogado Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, para hablar sobre sobre la muerte cruzada, un tema que ha sido ya ampliamente discutido y es ahora mismo la opción que podría estar en manos del presidente Guillermo Lasso, tomando en cuenta principalmente lo que ha ocurrido recientemente en la Asamblea Nacional. El abogado Ortiz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto, a ti y a todos los Radio escuchas. Gracias. Bueno, se ha dicho, el presidente de la República tienen ustedes, el equipo jurídico, el presidente de la República, lista el decreto de la muerte cruzada. Se lo ha venido diciendo siempre que esa es una facultad y potestad del presidente, y se lo ha dicho siempre que ha estado en el escritorio del presidente. Él sabrá en qué momento lo puede o decide el momento en que lo puede ejecutar o firmar ese decreto. Ahora, a propósito del momento en el que podría ejecutarlo, ¿cuál es el momento tope, el momento en el que podría como último recurso presentar al presidente de la República? Tomando en cuenta que mañana se instala la Asamblea desde las 10 de la mañana, habrá ya este proceso de juicio político. ¿Cuál es el último momento en el que podría el presidente de la República firmar y emitir este decreto? No hay momentos. Consideramos que no hay los votos existentes para la destitución del presidente. Lo que pasó el domingo no puede ser considerado o ser considerado como un medidor de lo que vaya a pasar al momento de la votación dentro del juicio político. Si recordamos, este proceso inició con 104 votos, luego 59 o 54 asambleístas decidieron firmar el documento que fue remitido a la Corte Constitucional, y el martes anterior, en una sesión completamente ilegal e irregular, llegaron a 88 votos. Entonces esos podrían ser los medidores con los cuales se podría... Pero el medidor más reciente es quizá más preocupante, o al menos debería ser más preocupante para el Ejecutivo, y los votos sobrepasan lo que necesitan precisamente para destituir al presidente de la República. ¿No están con un exceso de confianza? No, confiados jamás, pero lo que estamos diciendo es que esto era un trámite y un procedimiento interno lo que sucedió ayer. Hay mucha gente que tenía que votar únicamente por el presidente de la Asamblea. No podía ser, no puede entenderse que al votar a favor del presidente de la Asamblea significa inmediatamente que están votando a favor de la destitución del presidente Lasso. Entonces son dos momentos completamente independientes y son procedimientos internos que tiene la legislatura, y internamente seguramente también han de haber estado conversando y llegando a acuerdos para el tema de comisiones. Pero para el tema del presidente Lasso conocemos y sabemos que hay muchas personas que están en contra, y así lo han dicho y expresado, de este juicio político, porque dicen que no tiene nada que ver con la causal que fue aprobada por el dictamen, por la Corte Constitucional en su dictamen. Aparentemente no tendría nada que ver, pero sí es un termómetro necesariamente, más cuando se habla de acuerdos, y me refiero concretamente a lo que ha dicho y ha reconocido el presidente ahora reelecto de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien ha dicho, sí, tengo un acuerdo con UNES, agradece al Partido Social Cristiano, agradece a la Izquierda Democrática, que de alguna forma han cerrado filas en esta dirección, y pues un poco al buen entendedor, pocas palabras. Sí, pero nosotros también sabemos quiénes son los que votaron, a favor dentro de estos procesos, este proceso interno de la legislatura, y quiénes no van a votar a favor del juicio político. Al menos ya lo han dicho, ya lo han expresado así. Lo que sí, nosotros tenemos que seguir trabajando en el tema de la defensa del presidente, y no solo de eso, sino también seguir trabajando por los ecuatorianos, que ese es el acuerdo que nosotros buscamos con la Asamblea Nacional.
Pero tenemos que trabajar juntos en beneficio de ello. De ahí radica un poco la duda que podríamos tener respecto de lo que hayan dicho incluso públicamente los asambleístas. Vemos una asamblea totalmente desprestigiada, asambleístas que dicen una cosa, hacen otra al día siguiente, asambleístas que votan el sábado de una forma y el martes cambian de opinión. Por si acaso me refiero concretamente a Alejandro Jaramillo, uno de ellos que ha cambiado constantemente de opinión, entre otros. Es el único nombre que se me viene en este momento, pero de ellos hay bastantes y hemos visto estos cambios de opinión constantes, reiterativos en algunos casos. Sí, al igual que, pero no se puede estar generalizando. Así como también hay asambleístas como este señor Peter Calo, que fue acusado de violación y ahora se sacó el grillete y está fuera. Pero eso no es una generalidad. Yo sí creo que ya debemos de dejar la confrontación existente para llegar a acuerdos. Esto es en beneficio de los ecuatorianos, no es en beneficio del presidente Lasso, que él siempre ha actuado con transparencia. Tenemos que ya de ellos se tiene que empezar a pensar en un trabajo y lograr un acuerdo nacional todos, en beneficio de todos los ecuatorianos. Y ya dejar a un lado la cuestión ideológica o política, que eso no lleva a ningún lado. Todos sabemos quiénes están atrás, al menos políticamente, de este juicio. Y eso creo que pensamos la mayoría de los ciudadanos, que dejen a un lado las ideologías, estas componendas muchas veces, y esta frase a veces ya trillada del acuerdo nacional, pero con la mano en el corazón. Desde el Ejecutivo, ustedes se imaginan a UNES, al Partido Social Cristiano, tal como ha venido su comportamiento, pensando en un acuerdo nacional, pensando realmente en los intereses de los ciudadanos, o ya como estamos viendo, estamos pensando en la justicia, por ejemplo? Eso es un tema que habría que preguntarles a ellos. Nosotros de nuestra parte siempre hemos estado dispuestos a trabajar en beneficio de los ecuatorianos y creemos que es el momento de hacerlo. Y sobre todo, después de que el presidente exponga la verdad sobre este juicio político, se va a dar cuenta la gente que nosotros estamos aquí para trabajar. Vean lo que pasó la semana pasada, Fausto, el canje de deuda, la firma del TLC con China y la propuesta de la ley económica urgente, la ley tributaria. A eso nosotros estamos enfocados, y esto en una sola semana. Enfoquémonos y ya dejemos estos 5 meses que no hemos podido, que ha sido muy complicado trabajar o seguir trabajando en beneficio de los ecuatorianos por esta confrontación. Nosotros lo hemos hecho, y el presidente Lasso lo ha estado haciendo, ha estado trabajando continuamente a pesar de esta distracción que ha causado la Asamblea Nacional. Bueno, una distracción que lo tiene con un pie afuera. O es una oportunidad para sacar o relanzar al gobierno y la capacidad que tiene el presidente Lasso y su liderazgo, ¿no? Entonces hay las dos, puede ser considerado de ambas maneras. Bueno, yo insisto en que creo que hay un exceso de confianza allí. No obstante, hablemos ya de la parte técnica. Sí, te quiero una cosa, perdón, sí, que le interrumpa. No hay exceso de confianza, y eso sí quiero dejar claro. Nosotros estamos trabajando día a día en este tema del juicio político. Exceso de confianza no hay y jamás habrá. Ahora, respecto del, si no hablamos de un exceso de confianza y está en efecto, parece al menos listo para solo poner la firma en el evento, que así lo decida el presidente, porque es una discreción del presidente de la República, el tema de la muerte cruzada, ¿cuáles podrían técnicamente, jurídicamente, ser las causales en este caso? ¿O la causal? Las causales o causal no las podría yo explicar este rato, pero todas están, la que usemos o todas las que usemos tendrán su sustento jurídico, como siempre, apegado a la ley y a la Constitución. Ahora, es una herramienta que la misma Constitución faculta y da al presidente, es una potestad la que tiene el presidente. Él sabrá en qué momento usarlo, igual que el juicio político, igual que la muerte cruzada que ya iniciaron en junio del año pasado también la Asamblea Nacional. Entonces, ellos supieron utilizar esa muerte cruzada en un momento, no tuvieron los votos, ahora siguen insistiendo en el tema de la destitución del presidente. Entonces, hay que estar pendientes de todo esto. Incluso ustedes tienen algún plan B, por decirlo así, en el evento en el que no acaten
el decreto de muerte cruzada. Yesenia Guamaní ha sido clara, no en uno, sino en varios medios, sobre la decisión de no acatar la muerte cruzada en el caso de que así lo resuelva el presidente de la República. Le invito, Juan Pablo, a escuchar a Yesenia Guamaní, que habló precisamente en nuestros espacios de noticias. En un posible escenario, digamos, de muerte cruzada, hemos conversado con algunos legisladores, no acataríamos porque... No la va a acatar si el presidente opta por la muerte cruzada. Por supuesto que no, porque sería ilegal, inconstitucional, no se configuran las causales de muerte cruzada. Es una opción constitucional que le da pero hay causales específicas para que se pueda aplicarla. Al momento, ninguna de las tres se configuran, pero más allá de eso, si existe o no, las causales, en el caso de que el presidente pueda aplicar la muerte cruzada, yo creo que sería más bien una represalia, Gisela, represalia para evitar ser destituido, y también es una irresponsabilidad del presidente porque tendríamos que ir a nuevas elecciones que le costarían al país alrededor de 114 millones de dólares. Eso fue lo que costó en 2021. Eso le costaría a los ecuatorianos para un gobierno que tendría que quedarse alrededor de 1 año y medio. Contra eso estarían, Juan Pablo. Pongámonos en el lado contrario. Nosotros, ¿qué hubiera pasado si hubieran obtenido los votos de ellos en el mes de junio para la muerte cruzada? Nosotros hubiéramos dicho, no vamos a cumplir, no vamos a acatar. Insisto, son herramientas, mecanismos constitucionales que facultan y que dan tanto a la una parte, en su momento de la Asamblea Nacional, al igual que el juicio político, y al presidente, que las pueden usar, las tienen que acatar. Lastimosamente, para ellos las tienen que acatar. Y todas las estrategias han sido analizadas y todo lo de... Pero Yesenia Guamaní incluso ha dicho que no acatarán, y si no, verán a la gente en las calles, seguramente en la Asamblea Nacional, es decir, lo quieren a Lazo afuera, a la buena o a la brava. Lastimosamente, únicamente deben aplicar los mecanismos legales, no pueden estar utilizando los mecanismos o estas acciones de hecho, que en realidad no ayudan en nada a los ecuatorianos. Calentar calles para que no se pueda trabajar, para que se siembre la inseguridad, como ya pasó, ya ocurrió no solo una, sino varias veces, incluso a la par de la anterior muerte cruzada que fue solicitada por la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros estamos dispuestos a utilizar todos los mecanismos que la Constitución y la ley nos den en todo momento. Finalmente, no nos vamos a ir por medidas de hecho. Finalmente, Juan Pablo, ¿cómo lo siente el presidente? ¿Preocupado? No, él está muy bien. Está listo, enfocado para la comparecencia de mañana. Entonces lo veo bien. Pendiente de todo lo que está ocurriendo actualmente, pero está muy bien. Al menos el presidente está bien. Estamos todos preocupados por lo que pueda pasar en esta semana decisiva. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de lo que ocurra. El desenlace, pues, será sin duda esta semana respecto a este juicio político. Gracias, Fausto, por la invitación y saludos a todos. Nuevamente, gracias. Ha sido el abogado Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, hablando sobre este momento crucial para el presidente Guillermo Lasso, si decretará o no la muerte cruzada. Se ha dicho, se ha insistido en que es una de las opciones que se plantea y se planteará eventualmente bajo discreción del presidente de la República. Rechazan las declaraciones de asambleístas como Yesenia Guamaní, que ha dicho que no acatarán si es que el presidente de la República decide por una muerte cruzada. Incluso ha amenazado con calentar las calles si es que esto así ocurre. ¿Cuál será el desenlace? Pues sin duda lo sabremos antes de este fin de semana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.